Vamos a hacer un electrodo parecido a este, pero un poquito más ancho, porque es más fácil de asir y es más fácil de manejar. Este electrodo tiene la propiedad de que sobre todo está pensado para hacer exploraciones, de manera que al colocarlo sobre los tejidos se hunde, pero mantiene la presión siempre la misma para evitar que si se empuja mucho o si se empuja poco influya, de tal manera que siempre tengamos la misma presión. Entonces este electrodo tiene por aquí un conector, es un conector de seguridad, que aquí se le engancha un cable y es un electrodo que se maneja muy bien. Se puede utilizar para aplicar corrientes o para hacer exploraciones en los pacientes. El modelo que vamos a hacer es un poquito diferente a este, en el sentido de que aquí ha habido que utilizar pegamento y dentro también se ha utilizado pegamento. Este tiene un grosor de 20 milímetros, un diámetro de 20 milímetros. Y el que vamos a hacer consta de lo siguiente. Aquí tenemos una tapa con una perforación bien centrada, hay que tener cuidado a la hora de hacerla y que quede bien centrada para el conector. Y este sería desarmable. En lugar de andar pegando, pues este se va a sujetar con un tornillo. De tal manera que en el momento que se quite el tornillo, el conector queda al aire, el cable queda al aire y se puede, si se ha roto el cable o falla la conexión, se puede reparar. Entonces todo depende de un tornillito. Este es tubo del que se utiliza para los tendidos eléctricos exteriores, que se suelen utilizar en garajes y demás, ¿no? Este es de 20 milímetros, pero tiene que ser tubo del grueso. Y luego vamos a usar también tubo de 25, pero cuidado que sea también tubo del grueso, de tal manera que hay que comprobar que uno entre dentro del otro a presión, que entren a presión, que entren justos. Luego terminará teniendo este grosor, de tal manera que si quedara con mucha holgura es cuestión de echar alguna gota de pegamento y ya quedaría pegado y adherido. En principio esta es un poco la presentación que vamos a hacer y que por aquí saldrá. Ahora la duda está en si hacer todo a la misma longitud, de tal manera que aquí en la boca quedarían 25 milímetros de diámetro y es posible que fuera mucha anchura, y en algunas zonas para hacer exploraciones o aplicaciones en zonas corporales con cavidad pues no quedaría muy bien. Entonces casi estoy pensando en dejar los dos últimos centímetros solamente de 20. La clave está en que esta perforación aquí tiene 3 milímetros, pero el tubo de dentro tiene 2,5. De tal manera que este tornillito cortito de 3 milímetros se encaja aquí. Hay que orientar bien y recolocar bien las dos perforaciones y bien centradas. El tornillo se coloca ahí y va justito para 3 milímetros, entra bien. Pero para que se enrosque de forma forzada en el tubo, que es un poco más pequeño, pues se comprime y se le obliga a que se enrosque en el tubo de dentro. Ya está. Ahí está. De tal manera que ahora queda fijo, pero luego, en el momento que haya que desarmarlo, esta parte se quita el tornillo, se separan y ya queda libre el interior como para arreglar las conexiones o el cable, que si se ha roto el cable o alguna historia de esos. Que es un electrodo que va a ser reparable. Luego aquí que habrá que hacer un corte que más adelante veremos el por qué y el cómo. A 4 centímetros del final hay que hacer un corte de este tubo, porque ahí va a tener que ir dentro del tornillo y ahí va a coincidir con una arandela
que tiene el mismo grosor. Entonces, entre los extremos, en el corte, tiene que ir colocada la arandela. Y vamos a cortarlo con un cortatubos, que lo vamos a colocar justo ahí. Bueno, vamos a cortar. No corta muy bien, está ya muy embotado, está viejo. Bueno, aquí tiene que ir, por un lado tiene que ir el tornillo, tiene que ir ahora la arandela, tiene que ir esto, y ahí al final tiene que ir esto en el tornillo, que lo vamos a poner, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a colocar esto aquí, y aquí tiene que ir un muelle. Yo tengo aquí una serie de muelles, pero tengo concretamente uno que es de 0,5 milímetros del grosor del alambre. De ancho, de diámetro son 6 milímetros y de largo son 3 centímetros o 30 milímetros. Entonces esto lo vamos a colocar, va a ir aquí. Y aquí va a ir lo que va a ser el electrodo. Y lo llevamos hasta el final de la rosca. Entonces, ahora, digamos que el electrodo va a tener esta holgura, pero la va a tener aquí dentro. Y va a sobresalir un poquito, quizá un poquito más. Ahora lo ajustamos mejor para que sobresalga un poquito más, hasta el momento que al apoyar vamos a dar que salga como unos 3 milímetros, y eso se ajusta con las tuercas estas que hay aquí. Vamos a ver cómo ha quedado ahora. Luego esas tuercas se aprietan, ¿no? A ver, un poquito más. A ver ahí. Ay, no, me estoy yendo al revés. Estoy yendo al revés. A ver. Es cuestión de el ajuste. Vamos a ver. Ahora. Y por encima de esto, pues va a ir este tubo que lo va a envolver todo a presión. Va a entrar ahí, digamos, a presión, y si es necesario echar unas gotas de pegamento para que quede todo envuelto con este tubo. Entonces, pues vamos a continuar con el proceso, ¿ves? Así ya queda aquí suficiente rabo de cable como para hacer arreglos en caso de que se haya estropeado el conector o se haya aflojado el conector. Se puede quitar esa tapa y queda el conector ahí al aire para poder hacer arreglos por este lado. Una vez que ya está bien ajustado y que vemos que quedan aquí un 2-3 milímetros por fuera, pues ahora lo que tenemos que hacer es estas tuercas fijarlas bien una contra otra, ponerla lo que se llama apretar la tuerca y la contratuerca. Así. De tal manera que ya queda ajustado
a la distancia correcta y adecuada. Vamos a volver a comprobar. Sí, y esa sería, digamos que unos 3 milímetros que sobresale. Así quedaría. Estoy pensando que casi va a ser mejor que el tubo, este tubo, quede a una cierta distancia, porque si no allí se aumentaría mucho la superficie de contacto con el paciente, que quede solamente la de 20 milímetros y dejarle ahí como centímetro y algo, y el resto que quede, entonces lo tengo que ajustar, lo tengo que cortar. Pero bueno, ahora vamos con la parte del conector. Tenemos que quitar este caperuzo, quitamos el tornillo con un destornillador. Este tornillito pequeño que no se pierda, lo ponemos aquí en una cajita, quitamos esto, y aquí está la rosca, y aquí está. Entonces ahora viene la parte de colocar aquí el conector, y tenemos por aquí un conector ya preparado, que puede ser este. Y había un problema, que al colocarlo, luego a ver cómo se apretaba. Entonces he encontrado una solución que es, en principio, la solución es la siguiente. Con este tubo, que es de 14 milímetros, polipropileno, que es tubería blanda, he forzado que entre ahí la tuerca. Entonces, para quitarlo y para ponerlo, digamos que lo que hago es que fuerzo que la tuerca entre ahí. Ahí está, ha entrado, porque las tuercas son redondas, son este tipo de tuerquecitas, son redondas. Entonces entran ahí, y ahora ha entrado con la suficiente presión como para poderlo quitar y poderlo colocar, y que quede suficientemente fijo. Si se quiere se le puede echar ahí una gota de pegamento, pero yo creo que no es necesario. Entonces, así queda ahí perfectamente encastrado, y la colocamos bien y la llevamos hasta el final y podemos apretar. Ahí apretamos, tratamos de que esto no gire, apretamos bien, tiramos y ya queda ahí puesto. Hay una tuerca, y en esa tuerca es donde va a tener que ir, esto enganchado. Pero claro, si no queremos desarmar todo esto, previamente lo que tenemos que hacer es colocar esto. Y ahora aquí ponemos esto, tenemos espacio y recorrido suficiente, y vamos a poner una tuerquecita aquí, su tuerquecita que le corresponde, y esto también tiene que ir bien apretado, y ahí tenemos que poner lo de antes, la contratuerca y la tuerca, y apretar, a ver cómo lo podemos colocar de tal manera que podamos trabajar bien. Bueno, ahí queda bien apretado. Doblamos un poquito esto para que no estorbe, y ahora la clave está en buscar el agujerito y que coincidan los dos agujeritos
lo vamos introduciendo y ahí está el agujerito para ahora colocar el tornillo. Ya lo tenemos y ahora es bueno darle alguna vueltecilla y ya queda preparado con esto, y ya solamente queda colocarle esto a presión por encima hasta el final. O colocaremos primero esta parte y luego esta por separado. Bueno, voy a cortar este tubo a la medida que habíamos dicho. Más o menos lo voy a cortar un trozo por aquí para que quede bien colocadito. Bueno, pues ya tenemos aquí esto. Pues vamos con esta parte. Vamos a colocar el tornillito. Ya está. Esto ya está. Y ahora me queda la otra parte que está por aquí, que la he redondeado un poquito para que en el contacto con el paciente no tenga un borde muy brusco y cortante, ¿no? Entonces está redondeado y suavizado. Entonces esta va a ir aquí, la vamos a apretamos así y vemos que, a ver, quedan unos 3 milímetros y con esos 3 milímetros es suficiente para hacer un apoyo correcto. Bueno, pues ahora ya voy con el otro y vamos a analizar las medidas que se van a necesitar para montar estos electrodos. Pues finalmente lo necesario para montar uno pues es tubo de 25 milímetros de diámetro, 11 centímetros, tubo de 20 milímetros de diámetro, 10 centímetros para aquí y 4 centímetros para aquí. Este tapón es un tapón para 20 milímetros, que es, digamos, se vende, es típico para 20 milímetros, y este tiene 8 centímetros de largo y 4 milímetros, o sea, lo que se llama M4, métrica 4. Se necesita un conector hembra, en este caso es de seguridad, deben ser de seguridad con su tuerca, y un trocito de cable lo más elástico posible, es cable de silicona, con unos terminales para, digamos, tornillos de 4 milímetros, de tal manera que una parte va aquí y otra parte va aquí entre dos tuercas. Y es el material necesario, y queda por fin una arandela de 20 milímetros exteriores y 5 milímetros del agujero interior, que va entre estos dos, para que el tornillo pase con holgura y se deslice sin problemas. Y este es el material necesario y sus medidas. Y no puede faltar este pomo, que tiene que ser de acero inoxidable, ¿eh? Acero inoxidable, no imitación de acero inoxidable, acero inoxidable de verdad, donde aquí se atornilla 4 milímetros. Ahí va el final, y este es el electrodo. Bueno, pues espero
que con esta información alguien se atreva a hacerse sus propios electrodos puntuales. Son electrodos buenos, seguros y muy manejables.